Estamos escuchando la hora samaritana con Ayán y Sergio. Hola, muy buenos días queridos oyentes, muy buen año. La verdad que me honra o me pone muy contento empezar este nuevo año con ustedes, con este programa. Le doy muy buen saludo a Pedro, a Fernando, que están en la operación técnica, a todos los que colaboraron con nosotros el año pasado, a mi familia, a mis hijos, a mi mujer, que colaboraron también con el programa, con prestarme muchas veces su tiempo, a Sergio, que lamentablemente hoy no puede iniciar este programa juntos en este año porque estuvo la mayor parte del año pasado, que es conductor del programa. También le mando un saludo a todos, no me quiero olvidar de nadie porque todos se merecen, los entrevistados, los pacientes, los chicos de la Pastoral de la Salud, de la Iglesia Catedral, el padre José Luis que hizo una entrevista, Jorge, el seminarista. La verdad que todos los seminaristas en general siempre tenemos muy buena relación y charlamos. Ahora el padre Pedro, que está en la catedral como vicario de la catedral, o sea que a toda la gente de la catedral que colabora, a todos los que colaboran con el programa y a ustedes que colaboran con nosotros escuchándonos. Así que esperemos que este sea un buen año, un buen comienzo de año, que sea un lindo año como fue el año pasado con el programa, que a nosotros nos ayudó mucho. Saben que estamos subiendo el programa siempre a YouTube el día después, cuando lo podemos editar, cuando Fernando lo edita. Y bueno, y esperemos que con la bendición de Dios mediante podamos seguir haciendo este programa, porque como decimos siempre, el mejor lugar donde uno puede estar es donde Dios quiere que uno esté. Y nos puso al frente de este programa, a Sergio y a mí, con la colaboración de todos, como ya dije. Así que muchas gracias de vuelta a toda mi familia, a todos los que colaboran. Y bueno, hoy elegimos, lo habíamos charlado con Sergio, pero él no puede estar lamentablemente hoy. Así que para comenzar este buen año, que va a ser un buen año para todos, porque es el año de la misericordia. El año de la misericordia que lo dijo así, lo dispuso con la abertura de las puertas de la misericordia, o sea, las catedrales de todo el mundo, el Papa Francisco, el 11 de diciembre, que nosotros sabemos que la misericordia de Dios es infinita y por eso mandó a su Hijo único al mundo. Pero ¿qué significa la misericordia para el cristianismo? Es un atributo divino entendido como sinónimo de amabilidad y perdón, que es donde los fieles piden a Dios para que tenga piedad por sus pecados y su desobediencia. Se trata de un término ligado profundamente a nosotros los cristianos, presente en numerosos pasajes de la Biblia y en canciones litúrgicas. De acuerdo, el mismo Jesús fue el que dijo que tenemos que ser misericordiosos con quienes nos rodean si queremos ser tratados del mismo modo, y queremos ser misericordiosos si queremos recibir misericordia de Dios. Y no hay nadie en este mundo que no necesite de la misericordia de Dios, porque ese es un grave error, pensar que uno no necesita de la misericordia de Dios. Así que nosotros en el Catecismo de la Iglesia Católica ya tenemos también, que nos habla obviamente, como todos los temas, ampliamente de la misericordia. Y en el Evangelio es la revelación en Jesucristo de la misericordia de Dios con los pecadores. Ya el ángel anuncia a José: tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y en la institución de la Eucaristía, sacramento de la redención, Jesús dice: esta es mi sangre de la alianza, que va a ser derramada por muchos para la remisión de los pecados. ¿Sí? Dios nos ha creado, hay una frase muy linda también de San Agustín que dice: Dios nos ha creado sin nosotros, pero no ha querido salvarnos sin nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, para salvarnos, no solo necesitamos de la misericordia de Dios, que siempre está esperando, sino que necesitamos de nuestro arrepentimiento, nuestra contrición verdadera de nuestros pecados. Y como siempre decía Jesús: arrepiéntete, ve, estás curado, estás salvado, no peques más. O sea, una cosa es arrepentirse de sus pecados, y otra cosa es volver a cometerlo. O sea, esto también lo hablábamos cuando hablábamos de confesión de los pecados, que la confesión, que ya lo hablamos y lo vamos a volver a hablar la semana que viene. Podemos sacar este tema con Sergio, que es un tema muy lindo, que él sabe mucho porque él es catequista, entonces habla con los chicos de estos temas. En la confesión
uno va y cuenta sus pecados al sacerdote y se propone no volver a hacerlo. Entonces también tiene ese significado la confesión, que uno no quiere volver a repetir el mismo pecado, no quiere volver a contarle al sacerdote que volvió a caer en la misma tentación. Eso es humanamente hablando. Entonces sabemos todo lo que significa la confesión, y que no es el sacerdote, sino es solamente un intermediario de Jesús, que es el que está en el confesionario. O sea que la acogida de su misericordia exige en nosotros la confesión, y si decimos no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. Eso lo dice en el Evangelio de San Juan. O sea que, como afirma San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Esto también es muy común, que a uno le digan, ahora estás muy católico porque habrás sido un gran pecador. Y sí, que en realidad todos somos pecadores, y como mismo le dijo Jesús a María o a Judas, uno de sus apóstoles, cuando preguntó por qué, cuando María le estaba secando los pies de Jesús con sus cabellos, y estaba muy agradecida. Entonces él le dice, al que mucho se le perdonó, mucho tiene que agradecer. También es una buena forma de ver la misericordia. O sea, nosotros le tenemos que devolver esa gracia a Jesús de alguna manera, pero no siempre así. Nosotros tenemos que tratar de ser siempre lo mejor posible, ser perdonados nuestro pecado e ir y no pecar más, no caer de vuelta en la misma falta, porque a Dios nadie le engaña. Entonces en Romanos también decía eso San Pablo, y como un médico que descubre la herida antes de curarla, Dios mediante su palabra y su espíritu proyecta una luz viva sobre el pecador. La conversión exige el reconocimiento del pecado, y este siempre es una verificación de la acción del espíritu de la verdad en la intimidad del hombre. Entonces, estábamos hablando que este es el año de la misericordia, ¿no? Y que el Papa Francisco lo había anunciado el 13 de marzo en la Basílica de San Pedro, la celebración de un jubileo de la misericordia, un año santo extraordinario. Este jubileo comenzará con la apertura de la Basílica Vaticana, era el 8 de diciembre, durante la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María, y termina el 20 de noviembre del año 2016 con la solemnidad de Cristo Rey del Universo. El Papa dijo, queridos hermanos y hermanas, he pensado a menudo en cómo la Iglesia puede poner más evidencia su misión de ser testimonio de la misericordia. Es un camino que inicia en una conversión espiritual. Por esto he decidido convocar un jubileo extraordinario que coloque en el centro la misericordia de Dios. Sea un año santo de la misericordia. Lo queremos vivir a la luz de la palabra del Señor. Seamos misericordiosos como el Padre es. Siempre dijo el Papa Francisco, que Dios no se cansa de perdonar, sino somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Estoy convencido que toda la Iglesia podrá encontrar en este jubileo la alegría de redescubrir y hacer fecunda la misericordia de Dios, con lo cual todos somos llamados a dar consuelo a cada hombre y cada mujer en nuestro tiempo. Lo confiamos a partir de ahora a la Madre de la Misericordia para que dirija a nosotros mirada y vele en nuestro camino. Aparte, también las obras de misericordia, que ya hablamos en otro programa, pero si quieren la podemos repasar. Y bueno, el anuncio, que coincide con el segundo aniversario de la elección como Papa, lo realizó durante su homilia. Y bueno, lo que quiere hacer con el jubileo de la misericordia es resaltar además la importancia, la continuidad del Concilio Vaticano II, que fue hace 50 años. Es uno de los temas más importantes del Papa Francisco, y bueno, y sobre todo en estos tiempos en los que estamos viviendo, sabemos que necesitamos de misericordia, sobre todo entre nosotros, donde el mundo es muy dividido, nuestro país muy dividido. Entonces tenemos que hacer frente a eso, tenemos que tomarnos en serio este año y tratar de ser misericordiosos. Después vamos a hablar también en el próximo bloque de lo de la Divina Misericordia, instituida por Juan Pablo II, por las apariciones de Jesús a Sor Faustina, que también habla de todo lo que es la misericordia, para qué Jesús vino al mundo y cuál es su mensaje principal. Así que vamos a un temita musical y después seguimos con este programa.
bajando del árbol, Zaqueo a Jesús encontró. Esta es la ley de los cristianos, para subir hay que bajar. Esta es la ley, querido hermano, solo bajando subirás. Si los hombres quieren subir para su... Bueno, seguimos con este segundo bloque sobre esto, lo que es la misericordia. Estábamos diciendo que para obtener misericordia de Dios hay que ser misericordioso. ¿Qué quiere decir? Nosotros también perdonar. Nosotros lo repetimos constantemente en el Padre Nuestro: perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, o perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y esto uno se tiene que tomar en serio cuando dice, cuando uno está haciendo esta oración que Jesús nos enseñó, hay que tomarse en serio cada palabra que uno dice, porque uno, como dije anteriormente, uno no puede engañar a Dios, o como dice siempre Sergio, que dijo un sacerdote: Dios no juega los dados. Entonces nosotros estamos prácticamente prometiendo o confirmando algo a Dios que lo tenemos que cumplir. Ya conté también esta anécdota de alguien que me contó que tenía una amiga que decía: perdona nuestras ofensas como de vez en cuando yo perdono, o como yo pudiera perdonar a lo que me ofendió. Dios es claro con las palabras, y entonces dijo como también nosotros perdonamos. Entonces nosotros, si no, vamos a obtener esa misericordia a medias, y no creo que nos convenga. Aparte es para toda la eternidad. Bueno, una lectura de la Biblia que habla mucho de esta misericordia es la de Lucas 7, 36-50, que es Jesús en el hogar de Simón, que dice que uno de los fariseos rogó a Jesús que comiera con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Esta es la que yo le estaba contando hoy. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los secaba con sus cabellos. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que lo había convidado, dijo para sí: si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca, porque es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, dijo, o sea, lo estaba pensando el fariseo, y Jesús le leyó obviamente: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un creedor tenía 2 deudores, uno le debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos lo amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él dijo: rectamente ha juzgado. Entonces, mirando a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en su casa y no me diste agua para mis pies. Entraste y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con lágrimas y lo ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, pero aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. O sea que esta es la lectura que yo me refería anteriormente. Y bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es justamente eso, que ella se arrepintió de sus pecados, entonces fue perdonado, pero también que tenemos que tener fe y confiar en la misericordia de Dios. Eso es lo que Jesús dice en la Divina Misericordia, que tenemos que confiar en que Él nos puede perdonar, porque si no somos nosotros los que no nos perdonamos, y entonces ahí no puede entrar la luz de Dios. Entonces el Evangelio nos abre un camino de esperanza y de consolación. Es bueno sentir sobre nosotros la misma mirada compasiva de Jesús, así como lo recibió esta pecadora en la casa del fariseo. En este pasaje se vuelven consistencia 2 palabras: amor y juicio. Está el amor de la mujer pecadora que se humilla delante del Señor, pero antes está el amor misericordioso de Jesús por ella, que la empuja a secarse. Su llanto de arrepentimiento y de gozo lava los pies del Maestro y sus cabellos los secan con gratitud. Los besos son expresión de su afecto puro, y el perfume derramado en abundancia atestigua que tan vale él a sus ojos.
Esto es otra cosa que también habíamos hablado en otro programa con las riquezas de la iglesia, que mucha gente dice, ¿por qué no vende la iglesia toda su riqueza y de los pobres? Los pobres no están culpa de la iglesia, están culpa de nosotros, que no distribuimos bien los bienes de Dios. Somos nosotros, la gente común, la responsable que haya pobres en este mundo, y no la iglesia. Si la iglesia vendiera toda su riqueza, no alimenta a los pobres ni un solo día, y después no puede hacer más nada. Una práctica inútil. Entonces, si nosotros queremos que vendan toda la riqueza de la iglesia, que vendan toda la riqueza que tenemos todos, desde nuestras casas, las casas de gobierno, los autos que hay, todo, y damos de comer a los pobres. Entonces, no es esa la solución. Y aparte, a los pobres les gusta tener una iglesia linda, o sea, adornar, como esta señora lo adornó a Jesús con un perfume, que también hay otro evangelio que habla sobre un perfume que derramó María, y Jesús recrimina esto, y Jesús le dice que lo deje, que no va a estar con ella para siempre, que ella le quiere hacer ese agradecimiento a Jesús. Bueno, en la iglesia nosotros estamos agradeciendo con una linda casa a Dios por todo lo que nos da. Entonces cada gesto de esta mujer habla de amor y expresa su deseo de tener una certeza firme en su vida, la de haber sido perdonada. Y esta certeza es bellísima. Y a Jesús le da esta certeza, acogiéndola, le demuestra el amor de Dios justamente a ella, una pecadora pública. El amor y el perdón simultáneos. Dios lo perdona todo, le perdona mucho porque ha amado mucho. Y Jesús porque siente que en Él hay misericordia y no condena. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Que es una pecadora, gracias a Jesús sus muchos pecados son perdonados y Dios se los carga en la espalda y no los guarda más, dice en Isaías. Gracias a Jesús sus pecados, son muchos pecados, Dios se los carga en la espalda y no los recuerda más, no los recuerda más. Esto me decía Monseñor Piña, Dios te perdona, tira para atrás los pecados y no se acuerda. Nosotros somos los que nos acordamos. Cuando Dios perdona, olvida, y es grande el perdón de Dios. Para ella hay una nueva, y se inicia una nueva estación, ha renacido en el amor a una nueva vida. Y esto es lo que nos dice siempre Jesús, volver a nacer. Cuando se refiere a volver a nacer, se refiere a salir del pecado, a arrepentirse y a convertirse, ¿sí? También le decían, Simón creo que le decía a Jesús, Simón el pastor, digamos, no Simón Pedro, el anciano Simón, que le curó de una parálisis, le decía, ¿cómo puede hacer para volver al vientre de su madre? Cuando él se refiere en volver a nacer, no, se refiere a salir de las tinieblas, volver a nacer en el espíritu, ¿sí? Entonces, y esto se consigue con el arrepentimiento y el perdón de los pecados. O sea que es un tema muy interesante y muy amplio, que seguramente lo vamos a volver a tocar con Sergio, porque sería lindo discutirlo, digamos, con un catequista como él, o si ustedes quieren dejar sus mensajes o después dejar su comentario en la página de YouTube, estaríamos agradecidos, como siempre. Ustedes participan también en este programa. Vamos a un temita musical y después seguimos con el tercer bloque de nuestro programa. Jesús, estoy aquí. Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis manos están vacías. ¿Qué puedo ofrecerte? Solo sé que quiero ser diferente. Bueno, seguimos con este tercer bloque en nuestro programa sobre la misericordia. Y bueno, estábamos diciendo que bueno, la misericordia de Dios es infinita y que este año la misericordia lo propuso el Papa Francisco, pero en realidad es no solo para la Iglesia, sino para todos los que participan en la Iglesia, obispos, sacerdotes, diáconos, y para todo el mundo en general. Y decíamos que un buen resumen
lo que es misericordia están en las obras de misericordia. Tenemos las obras de misericordia espirituales, vamos a repasarlas lentamente porque lo pueden buscar en otro programa, y las obras de misericordia corporales. Dentro de las obras de misericordia espirituales, o sea que si uno pone en práctica estas obras de misericordia, está siendo misericordioso, ¿sí? Una es enseñar a quien no sabe, eso es muy importante, sobre todo desde el nivel de enseñar a Jesús a que no lo conoce, fundamentalmente. Entonces siempre nosotros decimos que el bautismo es una obligación, un derecho que tienen todos los chicos. Entonces los padres tienen esta obligación, digamos, de bautizarle y de enseñarle a Jesús durante su vida. Hay una frase que siempre digo que me gusta, que si uno no le enseña de chico a Jesús, el mundo se encarga de hacerlo olvidar. Y después, segunda obra de misericordia espiritual, dar buen consejo al que lo necesita, es fundamental. Tercero, corregir al que se equivoca, también es importante, digamos, hacer corregir. Jesús lo hace ver cuando dice: si tu hermano se equivoca, reprímelo en privado, si no, lleva 2 testigos, y si no, recién llévalo al juez. O sea que también hay que ser tolerante, perdonar a quien nos ofende, como ya hablábamos en el Padre Nuestro que lo dice, y sobre todo al enemigo, que es a lo que Jesús vino a cambiar, porque él dijo que es fácil perdonar a quien uno quiere, como es fácil también invitar a cenar a un ser querido que te va a devolver la cena, pero no es fácil. Lo meritorio es invitar a alguien que no te va a poder devolverla. También lo da 2 o 3 veces ese ejemplo en la Biblia. Consolar al triste, dichosos los que lloran porque serán consolados. Sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Esto sobre todo hoy por hoy, que es muy común ver el bullying, que uno lo toma como un chiste, pero puede tener grandes consecuencias en la persona. Y rogar a Dios por los vivos y los difuntos. Esto es fundamental, un poderoso medio de intercesión, y el Señor nos pide que oremos unos por otros para mantenernos firmes en la fe, así como Él oró por Pedro para que, una vez confirmado, le ayudara a sus hermanos. Y las obras de misericordia corporales son visitar a los enfermos. Nuestros hospitales están llenos de gente. Jesús dijo que siempre en cada enfermo está Él, o sea que tenemos que mirarlo también desde ese punto de vista. Nosotros que estamos en la pastoral de la salud y visitamos muchos enfermos, nos damos cuenta que son muy pocos los enfermos que nos rechazan. La mayoría están contentos de compartir una charla, del gesto de que alguien los vaya a visitar. Pero como yo siempre digo, no se queden solo con las felicitaciones, sino tomen ejemplo, como nosotros lo hicimos de otros, y salgan también a hacer lo mismo, porque como dijo mismo Jesús, la mies es abundante y los obreros son pocos. Dar de comer al hambriento. Bueno, estas obras de misericordia son lo que se sacó del Evangelio del Sermón de la Montaña, ¿no? Dar de comer al hambriento. El que tenga 2 capas, dele una al que no tiene, y el que tenga alimento comparta con el que no tiene, lo dice ya en el Evangelio, también ya lo venía predicando San Juan Bautista. Y también lo dice en el Sermón de la Montaña: cuando benditos vengan a mí a heredar el reino de los padres, porque me diste de comer cuando estaba hambriento, me vestiste cuando estaba desnudo, diste de beber cuando estaba sediento, que es la tercera obra de misericordia, dar de beber al sediento. Dar posada al peregrino, la cuarta. Esto era muy común en la época de Jesús. En aquella época, el que estaba de viaje, como todo era a pie o en burro o en carruaje, los romanos, los que tenían mayor posición económica, entonces ellos viajaban mucho caminando, inclusive para estos censos que tenía que hacer Jesús, que tuvo que hacer, por ejemplo, José y María. Viajaban mucho, entonces ellos la agarraban la noche, pedían posada y siempre eran bienvenidos. Era una hospitalidad muy importante, que hoy por hoy es impensado meter a alguien en su casa, inclusive esto que está pasando con los refugiados, que nadie lo quiere recibir. Y bueno, está bien que es peligroso y hay muchos robos y uno no confía en nadie, pero tenemos que tratar de
de ser hospitalario, y sobre todo con esta gente de los inmigrantes, los que están sufriendo, lo que sabemos que no tienen otra opción y que son expulsados de su hogar. Vestir al desnudo, esto es muy importante también, es otra obra de misericordia que la podemos hacer, que vemos constantemente gente con poca ropa, vagabundos. Visitar a un encarcelado, también te habíamos hablado, que es una obra de misericordia muy difícil, porque generalmente nosotros somos más jueces que Dios con la gente que está presa, y los juzgamos y los discriminamos. Entonces hay que tener en cuenta que la iglesia nos llama a citarlos, y bueno, como nosotros decimos, si nosotros somos misericordiosos vamos a recibir misericordia. Y enterrar a los muertos, sepultarlos, no significa olvidarlos, por el contrario, es una obra de misericordia espiritual, rezar por los vivos y por los muertos. Entonces enterrar es también una obra de misericordia corporal. Por eso ahora que está muy de moda este tema de la cremación, la iglesia, en el catequismo, uno puede cremar, pero tiene que enterrar esas cenizas. Pero bueno, nosotros generalmente hacemos enterrar a nuestros muertos, que es lo que se hacía en esa época y lo que estaba enseñado por el catolicismo del comienzo. Así que es un modo de ponerlo en práctica. Viendo esta obra de misericordia ya tenemos una guía, es lo que tenemos que hacer, y después, bueno, tratando de cambiar nosotros con el corazón, sobre todo lo que estamos en la iglesia, pues somos los que principalmente lo que siempre digo yo, tenemos que ser lo que predicamos, y estamos siendo juzgados siempre con nuestras actitudes. Entonces no podemos dejar mal a nuestra iglesia. Y a ver cómo estamos de tiempo. Me parece que ya estamos un poco de corto de tiempo, pero bueno, vamos a un temita musical y después vamos a cerrar con el Evangelio y un cierre, digamos, sobre este tema. Vamos a alabar al Señor con tambores y danza. Vamos a alabar al Señor con tambores y danza. En la tierra se canta, en el cielo se oye. En la tierra se canta, en el cielo se oye. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Bailando hermanos, bailando, bailando hermanos, bailando, bailando hermanos. Bueno, seguimos con este último bloque. Antes de ir al Evangelio, me gustaría leerles una frasecita del padre Trillo, sacerdote legionario de Cristo, que dice: la misericordia tiene un precio. Si el grano de trigo no muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Esto explicó Jesús a Felipe. Para que germine la misericordia en nuestra vida, algo debe morir en nosotros. Quizás una pereza, un apego, una visión superficial, un afán de mera justicia, un rencor, una desconfianza. Sin embargo, este morir es pasajero. Cuando somos misericordiosos, reencontramos nuestra propia esencia, que lleva en sí la impronta de Dios, y vivimos de nuevo. Pero nunca se parece tanto el hombre a Dios como cuando es misericordioso. Excelente frase como para terminar el programa. Me gustó mucho porque es muy cierto. Jesús habla mucho en todos los evangelios, en todas las parábolas que da, sobre que hay que podar para que dé fruto, que la semilla si no muere no crece, el polen si no se disparce, si no vienen los pájaros y los llevan a la tierra no es fértil. O sea, él en muchas de todas sus parábolas habla con respecto a esto. O sea que es algo muy interesante. Y es cierto eso de que hay que morir en uno mismo y a muchas cosas que uno tiene para poder ser misericordioso, pero después, como nosotros todo también es costumbre, uno al principio le cuesta y después va sintiendo ese gozo divino que da solo las cosas de Dios y ya no le va costando tanto.
porque va viendo que los frutos son mucho mayores. Entonces, solo es cuestión de comenzar, o como siempre decimos, decir sí, que Dios hace el resto. Entonces, es cuestión, en esto es donde uno se refiere, o Jesús decía mucho, y a Sor Faustina decía mucho, en morir a uno mismo. Morir a uno mismo es dejar de hacer lo que a nosotros nos gustaba, sobre todo estas cosas carnales o las cosas de la concupiscencia de la carne, por ejemplo, en la pereza, o en vez de comer nosotros un chocolate darle a alguien que no tiene, o en vez de quedarnos a dormir ayudar a alguien, o en vez de quedarnos enojados y vengarnos o demostrar nuestro poder, perdonarlo. Entonces esas cosas es morir a uno mismo, a lo que nosotros llevamos adentro para nacer en Cristo, volver a nacer, como repetíamos más adelante. Pero bueno, en la Biblia, como también para cerrar, se habla infinitamente de la misericordia. Por ejemplo, en Hebreos dice: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más necesitamos. Los salmos hablan mucho de la misericordia de Dios. Después en Números dice: el Señor te bendiga y te guarde, el Señor te mire con agrado y te extienda su amor, el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. O sea, tanto en el Antiguo Testamento a Moisés, que Dios perdona al pueblo por sus infidelidades por intermedio de Moisés, y a Abraham también, que tiene misericordia sobre Gomorra y Sodoma, antes de la destrucción. Si decía que si encontraba un solo justo lo perdonaba. Después Mateo dice: vayan y aprendan lo que significa: lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificio. Eso dice Jesús, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores. En los Salmos, como dije, Efesios, en las cartas de San Pablo: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia ustedes han sido salvados. El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. Ese es el Salmo 103, uno de los más conocidos. Después Pedro también dice: y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda la gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restará y los hará fuertes, firmes y estables. Fíjense que Pedro dice: después de hayan sufrido poco tiempo, un poco de tiempo. O sea que él ya hace esa diferencia, que el sufrimiento, por más grande o largo que nos parezca en esta vida, es ínfimo a comparación de la vida eterna. Después Tito dice, que era un apóstol de San Pablo, un compañero de San Pablo: en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, que es lo que estábamos hablando. Timoteo también, o sea, innumerables muestras se hablan en Romanos, en Mateo: porque si perdonasen a otros sus ofensas, también los perdonará a usted el Padre Celestial. Bueno, esto lo pueden buscar, hay muchísimas muestras. Y vamos al Evangelio. La lectura del Evangelio es según San Juan. Este fue San Juan 1, 19, 28. Este fue el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan a que le preguntaran: ¿Tú quién eres? Él confesó sin reservas: yo no soy el Mesías. Le preguntaron: entonces, ¿qué? ¿Eres tú Elías? Él dijo: no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: no. Le dijeron: ¿quién eres? Para que podamos dar una respuesta a lo que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Él contestó: yo soy la voz que grita en el desierto: allanad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entre los enviados había fariseos y preguntaron: entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió: yo bautizo con agua. En medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí, el que no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Esto pasaba en Betania, en la orilla del río Jordán, donde estaba Juan bautizando. Palabra del Señor. Y bueno, esto también es importante con respecto a la vida de Juan. Juan de Bautista, alguien que vivió muy alejado, digamos, muy fuera de todas las mundanidades del mundo. Por eso fue también grande su santidad y allanó el camino de Jesús con sus sacrificios. Y bueno, y así también Jesús dijo lo grande que era Juan de Bautista. Y a pesar de todo dijo que hasta el más pequeño era más grande que Juan de Bautista, que no hubo hombre más grande que él en la tierra. Bueno, eso es todo por hoy, queridos oyentes. Acordémonos, ayer
la semana pasada, pero comenzó el año de la misericordia. Es un año donde debemos ser misericordiosos. Y bueno, vuelvan también al confesionario, confiésense, reciban la misericordia de Dios, que tengan una buena semana y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Cristo es mi prometido, Él es toda mi vida. Enamora mis ojos al contemplar su faz. Él recubrió de estrellas mi manto de doncella y fulgura en mi dedo su anillo nupcial. Yo soy la prometida del Señor de los cielos, de aquel a quien los ángeles por siempre servirán. Una virgen por madre escogió aquí en la tierra, su Padre es el Dios vivo que no tiene final.